Mi nombre es Claudia Gárate Méndez, alumna de Psicología a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que voy a presentar es el futuro de la atención en las NE y las VAPS para el módulo 701. Bueno, vamos a comenzar primero comentando algunos conceptos de segregación, exclusión e integración. Bueno, la segregación, cuando hablamos en términos de necesidades de educación especial, se segregaba, se separaba a los alumnos que tienen alguna discapacidad. Por ejemplo, los alumnos que tienen necesidad de educación especial eran ubicados en escuelas de educación especial, como en centros de atención múltiple, ¿okay? Separados de los alumnos regulares. También cuando hablamos de segregación, hablamos en otros términos que se separaba a los alumnos por características culturales, sociales. ¿Okay? Cuando hablamos de exclusión, hablamos de la negación del acceso a la educación a alumnos. En la antigüedad o en años pasados, los alumnos las personas que tenían alguna discapacidad, incluso eran etiquetadas como personas poseídas o que tenían algún trastorno y definitivamente pues ellos no tenían el derecho a la educación. Cuando hablamos de integración, hablamos de que estos alumnos que habían sido segregados en escuelas especiales, bueno, ahora se promovía que estos fueran ubicados a escuelas regulares con la intención de promover la aceptación social. Finalmente, en la actualidad se apuesta por el término de inclusión, el cual se sustenta en razones psicológicas, psicopedagógicas, pedagógicas, sociales y éticas, con el afán de contribuir a propuestas educativas para mejorar el aprendizaje y la participación del alumnado. En el mismo tiempo, garantizar el acceso, la permanencia y la participación de los alumnos que se encuentran en situaciones vulnerables o que están en riesgo de serlo. Bueno, para definir los conceptos de necesidades educativas especiales, nos vamos a referir a aquellas necesidades en las cuales haya alumnos que presentan alguna discapacidad, ya sea intelectual, motriz, múltiple, tengo algún tipo de autismo, sordera, ceguera, baja visión, problemas de comunicación o de conducta, y a los alumnos con aptitudes sobresalientes o alumnos superdotados. Bueno, actualmente, como hablamos de inclusión, el tema, la definición de estas necesidades educativas se cambió por el de barreras de aprendizaje para la participación, en el cual estas barreras impiden que el alumno tenga un aprendizaje. Estas se dan en el contexto de alumnos, estas barreras en el contexto de alumnos que tengan algún problema asociado o no a la discapacidad. Y estas barreras tienen que ver con la comprensión de la diversidad, actitudinales, metodológicas, sociales, ideológicas, pedagógicas. Hablamos de estas barreras, por ejemplo, si hablamos de actitudinales, hablamos incluso de acoso escolar por parte de alumnos regulares hacia los alumnos que se encuentran en una condición vulnerable. Hablamos de barreras cuando el personal docente no está capacitado para atender alumnos con o sin discapacidad, con algún problema de aprendizaje, que no cuenta con las herramientas, ni la capacitación necesaria, ni las estrategias, cuando no se cuenta con la infraestructura, las políticas necesarias para asegurar la educación y el desarrollo de estos alumnos.
Bueno, vamos a pasar al tema de la inclusión educativa. Bueno, la inclusión educativa es la responsabilidad, bueno, no es la responsabilidad, pero hablamos que esta es una responsabilidad de aprendizaje y participación, que es un proceso colaborativo entre la comunidad escolar. Es un proceso que se da entre alumnos, padres, docentes y directivos y la comunidad en general. Las dimensiones de una escuela inclusiva. Bueno, primeramente, el crear una cultura inclusiva con los actores eh, que habíamos mencionado al principio, que son los alumnos, padres, docentes, directivos y la comunidad, para crear culturas de respeto hacia la diversidad, de elaborar políticas inclusivas en las que no se deje fuera algún alumno, en las cuales a veces eh, suele pasar que se dé la segregación, volvamos a lo mismo, o que se excluyan alumnos o que de alguna manera no se quieran atender a alumnos con alguna discapacidad en escuelas regulares porque no se cuente con los recursos materiales humanos necesarios. En términos de desarrollar prácticas inclusivas con estos cuatro actores, eh, estrategias para que realmente no solamente se tenga una escuela inclusiva, sino que se desarrollen aulas inclusivas en los que se fomente la participación, en los que se enriquezca con la diversidad a los alumnos. Bueno, ¿qué se puede hacer desde la psicología para avanzar hacia la inclusión educativa? Creo que considero que es importante fortalecer de manera integral la inclusión educativa a través de equipos multidisciplinarios en adaptación curricular y generación de estrategias para brindar un mejor aprendizaje. No, si bien no es un trabajo que solo le corresponda al psicólogo, sino es un trabajo que corresponde a docentes, a psicopedagogos, a trabajador social, porque se tiene que fortalecer esa red en la cual se trabaja colaborativamente, sobre todo para, no solo para detectar, sino para detectar estas barreras, sino para generar estrategias para poder eliminarlas. Bueno, considero que las habilidades y conocimientos con los que cuento para trabajar en el área de educación especial es principalmente la empatía, puesto que creo que debería de ser un requisito y un superpoder que debemos tener como psicólogos, la paciencia y el respeto por la diversidad. Y como conocimientos, definitivamente saber cómo es un aula inclusiva, cuáles son aquellos recursos con los que se debe trabajar, las estrategias de detección de necesidades de educación especial o de barreras para el aprendizaje, creo que es algo que es primordial saber para trabajar con ellos. Mis áreas de oportunidad considero que es la procrastinación. Creo que puedo trabajar mucho mejor si organizo mis tiempos. Creo que puedo dar un mejor trabajo y podría hacerlo mejor si dejar todo al último. Creo que necesito trabajar bastante en eso. La comunicación verbal, considero también que es algo súper esencial como futura psicóloga, el poder generar ese rapport con los alumnos, con docentes, con el equipo multidisciplinario, y bueno, y que también tiene que ver con la organización. Creo que van de la mano la procrastinación y la organización. Bueno, mm, me gustó mucho cursar este módulo, sobre todo porque comprendí que como ciudadana, parte de la sociedad, como madre de familia de una niña con educación especial, como docente,
hay mucho trabajo todavía que hacer. Considero que en papel todo parece que ya está, que es fácil de realizarlo, pero la verdad es que en la práctica dista mucho. Considero que no hay los recursos necesarios en cuanto a personal, en cuanto a capacitación, en cuanto a materiales, en cuanto a infraestructura, en cuanto a cultura, en cuanto a la creación de políticas para que realmente contemos con una educación inclusiva. Eh, Mi hija va a una escuela pública y el servicio de USAER es muy limitado. eh, Considero que los docentes tampoco están capacitados para poder atender esas necesidades de educación especial y solamente etiquetan a los niños, tratan de ponerles ejercicios muy separados y lejos de lo que es realmente la inclusión y los siguen segregando dentro de las mismas aulas. Considero que es primordial que se tomen medidas para todas las escuelas. La docente nos mm, mandó un PDF que tenía que ver con las escuelas inclusivas y un programa que se desarrollaba para las escuelas de calidad, pero considero que no debe ser limitado solamente a un tipo de escuelas. Si hablamos de educación inclusiva, no nos vamos a limitar solamente a niños con alguna discapacidad, sino con todas esas barreras que de alguna manera existen para que los alumnos puedan acceder al aprendizaje y a una educación de calidad. Bueno, pues muchas gracias.